Aquí su amigo y su hermano David Isiano. Aquí quiero traerle un tema en la tarde de hoy y tiene ahí su título, ¿Quién es sabio? Yo quiero hablar un poquito de la sabiduría hoy en esta tarde. Estamos aquí transmitiendo o hablando por este podcast de República Dominicana. ¿Quién es sabio? Yo quiero comenzar con una breve historia de un señor que lo hemos denominado de nombre Juan, y quiero también con un señor denominado Juan y un niño o un joven que tienen una interacción. Y yo quiero que hablemos un poquito de ellos dos y de su historia, qué le pasó, una narrativa que ellos tuvieron. Y yo quiero comenzar con eso en la tarde de hoy. Dice así la narrativa, la historia de estas dos personas, de los dos personajes que me quiero referir en la base, como base. En un viaje a un país extraño, el señor Juan llegó a un crucero y, viendo a un niño sentado ahí, preguntó: hijo mío, ¿qué camino me lleva a la ciudad? Dice el niño o el joven: ambos caminos conducen a la ciudad, señor, contestó el joven, ¿no? Pero el camino es más largo que el otro. ¿Cuál es el más corto?, preguntó Juan. Este camino es largo, sin embargo, corto. El otro es un camino corto, pero al mismo tiempo es un camino largo. Como así, David? Y esa historia, ¿de dónde tú la sacaste? Dice el señor Juan: ¿cómo el camino, cómo? Y tomó el señor Juan tomó el camino corto, el cual el niño, el joven, mencionó que era el mismo tiempo largo. Él tomó el camino corto, que el joven le dijo: ese camino es corto, pero al mismo tiempo es largo. Síganme la idea. Al acercarse a la ciudad, encontró que estaba bloqueado por un jardín o jardines y parques. A la entrada tuvo que regresar a donde había comenzado. El joven seguía sentado ahí, es decir, el niño, sentado ahí, a un lado del camino. El señor Juan le dijo: hijo mío, ¿no me había dicho que este camino era el camino corto? Sí, le dijo el niño. Sí, señor Juan, le contestó. Pero ¿acaso no le dije que era de igual forma un camino largo? El señor Juan levantó al joven y le dio un beso en la cabeza y le dijo: tú eres más sabio que yo. Reconoció, ¿sabes? Porque muchas veces creemos que la madurez es símbolo de sabiduría, que la madurez es símbolo de muchas cosas, ¿no? Vamos a decir, como estamos hablando del tema de la sabiduría, que la madurez tiene que ver muchas veces con la vejez, y muchas veces un niño o un joven es tan sabio y tan maduro que como una persona mayor. Todo depende de la capacidad de madurez y de rapidez que tenga el ser humano. Yo quiero mencionar ocho tips o consejos que van ligados a la sabiduría. Acuérdense que estamos hablando quién es sabio. Hablamos de esta historia, hablamos de esta historia del señor Juan y del niño o del joven. Entonces vimos ahí que entre ambos, la analogía entre ambos, entre el joven y el señor Juan, esa narrativa que hubo, esa historia de la capacidad de sabiduría que tenía uno con otro. Uno, ¿quién es un hombre sabio? Respuesta: el que aprende de todo y de todos. Ese es el hombre sabio, el que aprende de todo y de todos. Segundo, aquel que teme preguntar jamás aprenderá. Escuche bien: aquel que teme preguntar nada aprenderá. O sea, no, yo ando a un sitio, ando perdido, no le pregunto a nadie de que porque no me vean de iluso, de estúpido, o me vean de que inseguro, ¿no? Entonces no le pregunto nada, entonces termino perdido. Un hombre sabio no habla delante de aquellos que lo superan en sabiduría y en años. Hay que ser muy entendido
a la hora de uno emitir su opinión, de uno hacer un comentario. Si las personas que están en ese lugar manejan el tema, saben de lo que se está tratando, tienen dominio de todo lo que se habla en ese entorno, o lo que ponen como práctica, o lo que ponen en práctica, tiene mucho peso, y yo no manejo mucho la información, ni en práctica ni en teoría, entonces mi deber es mantenerme en silencio. Ese fue el número 3. El número 4. Un hombre sabio no interrumpe a otro en su discurso. Hay que tener mucho cuidado cuando una persona está... Eso se llama tener educación, sabiduría, entendimiento, madurez. O sea, cuando otra persona habla, el otro calla. Eso es clase de comunicación básica. Un redactor, un interlocutor y uno que escucha, un emisor. Quinto, un hombre sabio habla primero sobre lo que ocupa. Un hombre sabio habla primero sobre lo que ocupa el primer lugar en orden. ¿Sabes? Un hombre habla y tiene como prioridad lo que tiene en primer lugar y en orden. ¿Sabes? Tú tienes que tener tus cosas en orden y prioridad, y de eso tú hablas, ¿sabes? De lo que tú manejas y de tu sabiduría, de lo que tú entiendes que manejas y que tiene algún tipo de dominio, que tiene algún tipo de control, de eso debe hablar. No hablar cosas que tú no manejes y que no tenga control sobre ella. Sexto, si un hombre tiene conocimiento, lo tiene todo. Si no tiene conocimiento, bueno, no tiene nada. O sea, el conocimiento es prácticamente tenerlo todo. Es tenerlo todo, así. No vamos a buscarle de qué ejemplo, ni no. El que tiene conocimiento lo tiene todo. Y también dicen por ahí que el que tiene conocimiento tiene poder. Séptimo, si un hombre no busca la sabiduría no vendrá a él. O sea, si tú no buscas cada día ser una persona más sabia, o sea, más madura, más inteligente, o sea, si tú no lo buscas, eso no va a venir de ti. De que déjame ir a buscar a David, que David está falta de sabiduría. No, yo tengo que buscarla. Octavo, si interrumpes tus estudios por un día, te tomará 2 días recuperar lo que aprendiste. Es decir, si yo estoy sumergido en un aprendizaje constante y dejo un día de dejar de estudiar por jarganería, por 1000 palabras que le podemos poner a eso, yo pierdo 2 días de ese conocimiento. Es una paradoja, ¿no? Noveno, adquirir conocimiento y no compartirlo a otro se puede comparar a una hermosa planta que floreció en medio del desierto, donde nadie se beneficia de su existencia. Es decir, que cada día o cada vez que uno aprende algo nuevo, tiene que compartirlo, porque eso se queda ahí estancado. ¿Y de qué te sirve tú aprender, absorber y adquirir conocimiento, si al final tú de eso no solamente para tú tomarlo para ti y no compartirlo? ¿Entiendes? Eso no tiene ningún tipo de sentido. Lo que uno aprende, uno tiene que compartirlo con los demás. Sé sabio, ¿no? Eso es parte de la sabiduría, de los 9 tips o consejos que hablamos de quién es sabio. O sea, es una de las partes importantes, compartir lo aprendido. Muchas gracias, muchas bendiciones. Su amigo David Isiano, desde República Dominicana. Gracias por estar ahí conectado a nuestro podcast Rompiendo Esquemas. Espero que le den compartir, le den like, le hagan captura a la pantalla, lo compartan, vayan en Spotify, allá en Spotify le den me gusta, le den la reproducción, vayan a YouTube, dejen su comentario, alguna otro tips que ustedes quieren que comentemos, o que faltó por mencionar aquí, o alguna mejora que ustedes quieren que hagamos aquí en el canal, o aquí en nuestro podcast. Por favor, comenten, síganos y denle like. Muchas gracias. Rompiendo Esquemas.